Para hablar de cromosomas, nosotros debemos recordar que son estructuras importantes que se van a encontrar en el núcleo de las células, ya que éstas van a ser portadoras de la mayor parte del material genético y van a dar lugar a la organización de la vida y a las características hereditarias de cada especie. Son los experimentos de Mendel los que inician, ¿no? Los estudios en herencia. Entonces es gracias a esto que se pusieron de manifiesto que muchos de los caracteres de guisantes van a depender de dos factores denominados genes, donde cada gen proviene de uno de los progenitores. Las propiedades de los cromosomas. Las propiedades van a ser que todos los individuos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas. Los cromosomas de una célula difieren en su tamaño y en su forma, y los cromosomas se duplican durante la división celular y una vez completada recuperan el estado original. Estas estructuras pueden ser visibles al microscopio compuesto, pero en división celular, ya sea por mitosis o ya sea por meiosis. En la interfase solo se puede apreciar en el núcleo delgados filamentos de cromatina. No olvidemos que la interfase es la fase previa al inicio, ¿no?, de lo que va a ser la división meiótica. Entonces, estos cromosomas pueden ser visibles o como cromosomas, como ustedes los conocen, o como filamentos de cromatina. Los cromosomas humanos miden de 1 a 4 micrómetros y cada uno de los pares son de tamaño diferente, por lo que gracias a estas características se ha llegado a una identificación y a una clasificación. Cada par está formado por 2 cromosomas homólogos que presentan el mismo número de genes. Si bien en idéntico orden y en características cualitativamente iguales, en características iguales de presentación, la calidad y la conformación genética viene a ser distinta, porque no debemos olvidar que cada uno proviene de un distinto progenitor. En relación a la morfología, la morfología es considerada importante, ya que cada cromosoma se va a caracterizar por tener una característica particular, lo que ha servido, ¿no?, para lo que es la clasificación. Tenemos estructuras que son visibles, que vienen a ser los brazos. Estos brazos vienen a ser 4 y van a formarse a partir de una parte central denominada centrómero. De acuerdo a la ubicación del centrómero, ellos van a tener brazos iguales, brazos cortos o brazos largos. Los brazos cortos son los que se van a designar con la letra P y los brazos largos son los que se van a designar con la letra Q. Tenemos a lo que van a ser los cromómeros, que simplemente van a ser acúmulos de cromatina que se van a encontrar a lo largo de los cromosomas. Tenemos el centrómero, denominado cinetocoro o kinetocoro, que ustedes ya lo han visto, ¿no? Está ubicado en lo que va a ser la constricción primaria de los cromosomas. Esta es una estructura que simplemente se va a asociar con su función con las fibras cromosómicas del uso mitótico para el transporte de los cromosomas a los polos durante la anafase. Entonces, ustedes ya han podido visualizar esa estructura. Tenemos a los telómeros. Estos son estructuras que se van a encontrar en los extremos de los cromosomas. En caso de pérdida, pueden presentar lo que son translocaciones cromosómicas o la formación de cromosomas en anillo. Tenemos a los satélites. Los satélites que se presentan como cuerpos esféricos en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos y unidos a los brazos por un filamento de cromatina que viene a espiralizarse.
Tenemos la constricción primaria, habíamos dicho que estaba representada en el lugar del centrómero. Ahora tenemos la constricción secundaria, que de igual modo va a ser un estrechamiento que se va a presentar de forma constante en cuanto a su posición y tamaño. Esta va a facilitar su identificación y su clasificación. En la imagen ustedes ven un cromosoma con las características generales, donde ustedes pueden ver la constricción primaria, donde se va a encontrar la porción central o centrómero, y el desarrollo de lo que va a ser el cinetocoro, estructura importante que va a contribuir en lo que es la formación del huso, en lo que va a ser la división celular. Tenemos aquí a otro cromosoma que nos va a mostrar, ¿no?, una mejor morfología, donde ustedes pueden visualizar las características. Tenemos la constricción primaria, donde va a estar el centrómero, tenemos al cinetocoro, tenemos a los brazos cortos, a los brazos largos. En el extremo de los brazos tenemos lo que van a ser los telómeros. En la estructura interna del cromosoma vamos a ver a las cromátidas. Vemos aquí el bandeado de lo que es el material genético. Aquí vemos lo que es la constricción secundaria y la formación de lo que va a ser el satélite. Entonces, vendría a representar, ¿no?, la morfología de un cromosoma. En la disposición de los cromosomas, nosotros tenemos a los cromosomas somáticos y a los cromosomas sexuales. Los cromosomas somáticos vienen a ser 44 y los sexuales 2. Se habla que se clasifica de inicio a los cromosomas sexuales por su caracterización, ¿no?, que va a ser distinta o diferente. Es lo que da lugar a la representación de los cromosomas sexuales y ha sido determinada por Morgan, ¿no?, en la mosca de la fruta. Entonces tenemos aquí a la representación de cromosomas del ser humano. Tenemos 44XX en la mujer y 44XY en el varón. Vamos a ver lo que es la clasificación de acuerdo a su centrómero. La clasificación de acuerdo a su centrómero nos va a dar diferentes tipos de cromosomas. Tenemos a los cromosomas metacéntricos, que son los que van a presentar brazos iguales. Tenemos a los submetacéntricos, que van a presentar un brazo largo y un brazo corto. Algunos nos dicen que pueden aparentar lo que es la forma de J o la forma de L. Tenemos lo que es el acrocéntrico, que va a presentar un brazo muy largo y el otro extremadamente corto. Tenemos el telocéntrico, pero este no es considerado en la especie humana, ya que el centrómero se va a ubicar en uno de los extremos, de forma que va a presentar solamente 2 brazos y no es una forma que represente a los cromosomas humanos. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos al metacéntrico con brazos iguales, tenemos al submetacéntrico con un brazo corto y un brazo largo, tenemos a lo que es el acrocéntrico, que en este caso lo llaman como subtelocéntrico, presentando un brazo muy corto y otro brazo muy largo, y tenemos al telocéntrico, que va a presentar solamente 2 brazos, ¿no? Y no debemos olvidar que no se encuentra en los cromosomas de la especie humana. Tenemos a la clasificación de Denver, que es otro tipo de clasificación. Toma como parámetros a lo que es el tamaño y lo que es la presencia o ausencia de los telómeros, y además tenemos la presencia del centrómero. Gracias a esta clasificación tenemos que se pueden agrupar a los cromosomas en varios grupos. En el año 1960 en Denver
Colorado, los principales genetistas de todo el mundo se reunieron para poder definir los criterios para el ordenamiento de los cromosomas en el cariograma. Entonces, es de donde surge esta clasificación. Se agrupan tomando en cuenta su tamaño y la posición del centrómero, agrupándoselos de acuerdo al tamaño y a algunas características comunes. Entonces tenemos 7 grupos identificados de la A a la G, donde ustedes pueden ver al grupo A, donde están los cromosomas 1, 2 y 3, que se van a caracterizar por ser grandes y metacéntricos, presentando brazos iguales. Tenemos al grupo B, que va a hacer referencia a los cromosomas 4 y 5, donde van a ser también grandes, pero se van a presentar submetacéntricos. Tenemos al grupo C, que va a formar lo que son los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y al cromosoma X, dividiéndolos en medianos metacéntricos y submetacéntricos. Entonces, vamos a tener a los medianos metacéntricos con brazos iguales al 6, 7, 8, 11 y además al cromosoma X. En los submetacéntricos medianos vamos a ver al 9, al 10 y al 12. En el grupo D tenemos al 13, 14, 15, donde van a ser cromosomas grandes y acrocéntricos. En el grupo E tenemos al 16, 17 y 18, donde tenemos a los cromosomas pequeños y submetacéntricos. El grupo F nos habla del 19 y 20, donde los cromosomas son pequeños y metacéntricos. Y el grupo G, donde tenemos al 21, al 22 y al cromosoma Y, mostrándonos pequeños y acrocéntricos. Estas caracterizaciones del orden que va a presentar los cromosomas la vamos a poder ver en un conjunto ordenado que va a recibir el nombre de cariotipo o cariograma. Entonces ustedes pueden ver ahí a un cariotipo humano, en este caso masculino, donde vemos a las características, ¿no? Tenemos a los grandes, tenemos a los medianos, tenemos a los pequeños, clasificados ya con estas llaves, mostrándonos al grupo A, al grupo B, al grupo C, al grupo D, al grupo E, al F y al G. Entonces nos muestra, ¿no?, cómo es la representación de un cariotipo masculino. Tenemos aquí la representación de un cariotipo femenino. Este cariotipo femenino es el que nos muestra, ¿no? Igual, de un modo los agrupa, mostrándonos a los diversos grupos A, B, C, D, E, F y G. Y aquí tenemos a lo que son los cromosomas sexuales. Tenemos entonces las alteraciones que se puedan presentar. Las alteraciones que se pueden presentar son anormalidades, pueden ser constitucionales o adquiridas. Nos hablan de anormalidades constitucionales. La misma anormalidad cromosómica se va a encontrar en las células de todos los tejidos. Entonces, este puede ser producto de un error cromosómico que puede provenir de los gametos antes de la fertilización o puede dar lugar en el cigoto fertilizado. Tenemos a las anormalidades adquiridas. Estas se refieren a una anormalidad cromosómica que puede aparecer después producto de algún estímulo. Por ejemplo, se habla de cuando existe la proliferación de las células en el cáncer. Tenemos las anormalidades cromosómicas homogéneas o en mosaico. Las homogéneas, por ejemplo, tenemos en lo que es la trisomía del par 21, ¿no?, donde todas las células van a tener la misma normalidad. Tenemos las anormalidades en mosaico,
son aquellas en las que todas las células no muestran la misma normalidad, sino que pueden ser normales o llevar a otra anormalidad. Entonces, esta situación se puede producir, por ejemplo, en enfermedades neoplásicas. Nos hablan como ser en lo que es la leucemia linfoblástica, donde puede haber células alteradas y células normales. Entre las alteraciones numéricas, nosotros hemos visto ya a las aneuploidías. Bueno, lo que más vamos a ver y conocemos vienen a ser las monosomías y las trisomías. Entonces, las numéricas se van a dar por defecto o exceso de cromosomas. Puede faltarnos dando lugar a lo que son las monosomías o puede estar aumentada mostrándonos las trisomías, que vienen a ser las más comunes. Entre las anormalidades estructurales nos hablan de ganancia o pérdida de material. Al hablar de ganancia o pérdida de material, entonces ahí hablamos de lo que es las estructurales, donde estaríamos hablando de translocación, delección, inversión, rotación, por alteraciones que se van a ver en la estructura del cromosoma. Al hablar de este tipo de modificaciones o de cambios en el material genético, es importante recordar, ¿no?, que es una mutación. La mutación no es nada más que el cambio permanente del ADN. Las mutaciones que afectan a las células germinales se transmiten a la descendencia y dan lugar a trastornos hereditarios. Las mutaciones que se originan en las células somáticas no son causa de enfermedades hereditarias, pero sí tienen importancia en la aparición de algunas malformaciones congénitas. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, una cadena, ¿no?, en la división, cuando se está realizando lo que es la división del ADN para formar lo que son la réplica. Tenemos aquí una cadena original que viene a ser la azul y la copia que se presenta de forma correcta. Y aquí tenemos la cadena original y la copia que se va a ver afectada. Entonces, la mutación se debe a que el material genético es un material muy sensible. Entonces, muchas veces incluso factores medioambientales pueden llegar a ocasionar esta alteración. Habíamos mencionado que tenemos mutaciones que no van a tener mayor repercusión, pero también tenemos mutaciones que van a afectar ciertas características fenotípicas o que van a afectar a lo que son a lo que es la descendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí una cadena de ADN y una cadena complementaria que da lugar a la forma del glóbulo rojo. En la siguiente imagen vemos una pequeña modificación que nos habla de la mutación que modifica lo que es la estructura. Entonces, dependiendo, ¿no?, del tipo de mutación, vamos a ver consecuencias. Como les había dicho, el material genético es bastante sensible. Entonces, al ser sensible, nos habla de lo que son las alteraciones medioambientales o ambientales, donde nos hablan del contacto o de dónde se desenvuelve el individuo. Entonces, entre las alteraciones ambientales nos hablan principalmente de lo que van a ser la radiación ionizante, ya que esta viene a tener un carácter mutágeno, ¿no? Además, nos hablan de los productos químicos que también tienen la capacidad de influir la estabilidad y la replicación y de alterar la replicación del ADN. Aquí tenemos una especie de clasificación, ¿no?, de los factores ambientales que pueden afectar a los cromosomas. Nos hablan de los químicos y nos hablan de los físicos. Entre los químicos habíamos dicho de sustancias que tienen componentes químicos que pueden llegar a alterar la secuencia de lo que es el material genético.
Y tenemos lo que son los compuestos orgánicos volátiles, que también tienen una composición que puede estimular mutación. Hablamos de metales, pesticidas, fármacos, todos ellos que pueden ejercer acción y producir los cambios o modificaciones permanentes. En los agentes físicos o factores físicos se los relaciona, ¿no? Principalmente con lo que es la radiación iónica. Nos hablan también de lo que es el material particulado o situaciones de desastre. A estas se refieren, ¿no? A las bombas nucleares, por ejemplo, de Hiroshima y Nagasaki, donde las bombas nucleares han llevado a una modificación en gran parte de la población. Se han producido abortos, se han producido malformaciones congénitas y alteraciones principalmente a nivel endocrino, principalmente a nivel de lo que es la glándula tiroides. Por eso es que los casos de alteraciones tiroideas han aumentado en gran manera en ese periodo, en esa área del desastre, ¿no? Entonces son factores que predisponen. Muchas veces hemos indicado que los productos que ahora se fabrican para la limpieza, para el aseo de la casa, tienen componentes químicos. Incluso se dice que las mujeres gestantes no deberían estar cerca ni manipular a estos agentes, ya que pueden funcionar como teratogénicos y actuar a nivel de lo que es el embrión. En relación a los tipos de mutación, debemos conocer que tenemos 3 tipos, ¿no? Tenemos las mutaciones cromosómicas, las mutaciones génicas y las mutaciones genómicas. La mutación cromosómica nos habla de un segmento de cromosoma, ¿no? Como ustedes saben, los cromosomas van a estar dispuestos a lo largo de los brazos, entonces puede afectar a varios genes. Perdón, a los genes que van a estar dentro de los cromosomas, creo que me he confundido. En la mutación génica, esta nos habla de la alteración o afectación en un solo gen. Y la genómica nos habla de cromosomas completos o juegos cromosómicos completos. Tenemos aquí una mutación génica o puntual. Entonces, las mutaciones que se producen a nivel molecular son llamadas génicas o puntuales y pueden afectar la constitución química de los genes. Ustedes ven aquí áreas, ¿no? Segmentos de secuenciación. Al mostrar estos segmentos de secuenciación, vemos cómo se pueden producir, ¿no? Ciertas mutaciones. Tenemos aquí una secuenciación que nos muestra una pequeña modificación en 2 nucleótidos. Vemos aquí una secuenciación que va a tener alteración en el orden, ¿no? De estos nucleótidos, de estas bases. Tenemos aquí cómo se van modificando de acuerdo al lugar y de acuerdo al orden. Entonces se van produciendo diversas formas de mutación génica o puntual. Tenemos formas de mutación génica que nos muestran sustituciones. Estas sustituciones vienen a ser la sustitución de pares de bases que pueden presentarse como transición o como transversión. Simplemente nos hablan de la sustitución, ¿no? Del cambio de un nucleótido de una base púrica por otra púrica o de una pirimídica por otra pirimídica. Eso nos habla de la transición. En cambio, en la transversión nos hablan del cambio de una base púrica por una pirimídica o viceversa. Entonces son las 2 formas de sustitución. Tenemos la pérdida o inserción de nucleótidos, que también nos va a llevar a lo que es el corrimiento en lo que es el orden de la lectura. Tenemos aquí lo que son las mutaciones cromosómicas, donde el cambio afecta a un segmento de cromosoma. Lo vamos a ver, ¿no? Pero aquí ustedes tienen cromosomas
que tienen a sus segmentos bien identificados. Por ejemplo, en este cromosoma tenemos a segmentos entre lo que es A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, vemos que se produce una deficiencia o de lesión, que estaría hablando de la pérdida de material genético, y no es solamente un gen, ¿no? Es un segmento que abarca varios genes. Tenemos la duplicación. Lo mismo, nosotros tenemos un cromosoma con la identificación de los segmentos de la A a la F. Entonces, en la duplicación, nosotros tenemos cómo este segmento ha sufrido un proceso de duplicación de un segmento. Tenemos la translocación, que ustedes no están viendo aquí. A ver. Ya aquí donde hay intercambio de material genético entre un cromosoma y otro. Y aquí tenemos la inversión, que como dice su nombre, simplemente se ha invertido lo que son los segmentos de un cromosoma. Entonces son mutaciones cromosómicas que nos llevan, ¿no?, a la modificación de la estructura de un cromosoma. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son. Ahora nos toca hablar sobre las alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas que van a presentarse en número y en estructura, que son las que nos vienen a, digámoslo así, a ser parte de nuestro estudio, ¿no? Las numéricas vienen a ser modificaciones en el número de los cromosomas. Y las estructurales, como ustedes han visto, son las que van a producir alteraciones dentro de lo que va a ser la estructura del cromosoma. Aquí tenemos un pequeño detalle de cómo se van a presentar las alteraciones numéricas. Las alteraciones numéricas, nosotros tenemos a las aneuploidías, que son las que vemos con pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas. Tendríamos a lo que son las nulisomías, con pérdida de ambos homólogos. Tendríamos a la monosomía, con pérdida de un homólogo. Y tendríamos a la trisomía, con aumento de 1. El tetra ya sería más 2, el penta sería más 3 y recibirían el sufijo de somía, con ganancia de cromosomas. Tenemos las euploidías, que nos hablan ya de ganancia o pérdida, pero de dotaciones haploides. Estaríamos hablando de un juego cromosómico. Tenemos al poliploide, que tiene más de 2 dotaciones cromosómicas. Entonces tenemos al triploide, monoploide, heptaploide. Es bastante raro, pero sí les voy a mostrar que puede producirse, por ejemplo, un triploide en ciertas circunstancias con lo que van a ser las células, el óvulo y el espermatozoide. Tenemos a las autopoliploides y a los alopoliploides. Simplemente el autopoliploide recibe la misma dotación repetida con múltiplos del mismo genoma. Y el alopoliploide, donde nos muestran múltiplos de dotaciones diferentes. Entonces estos simplemente van a estar presentes o en animales o en plantas, pero sí es necesario que conozcamos lo que son las alteraciones numéricas. Bueno, jóvenes, nos quedaremos aquí, vayan a su receta. Habíamos hablado de lo que eran las aneuploidías, las alteraciones numéricas, ¿no? Si ustedes ven aquí, esta tablita les va a ayudar a entender mejor, ¿no?, para determinar la terminología y la variación de lo que van a ser los cromosomas. Aquí tenemos a los términos que vamos a utilizar y a las alteraciones cromosómicas que se van a producir. Las que nosotros ahora vamos a ver se denominan las aneuploidías. Las aneuploidías que van a estar relacionadas con un aumento o reducción en el número de cromosomas. Tenemos aquí a la monosomía, que es la que nos va a dar lugar a un número completo de cromosomas menos 1.
La trisomía nos habla de +1 y tenemos en sus variedades la tetrasomía, pentasomía, que nos van a dar lo que son el juego normal +2, +3 y de acuerdo a eso le van a dar su denominación. Tenemos las euploidías. Estas no se relacionan con la especie humana, la van a relacionar con vegetales, con animales, porque nos hablan de juegos cromosómicos y los juegos cromosómicos no forman parte de la normalidad de nuestras células. Entonces a las euploidías ustedes las van a ver como diploidía, poliploidía. Ya, entonces, entre las anomalías numéricas nos hablan de la heteroploidía, que se relaciona con cualquier alteración en el número normal del cariotipo. Entonces, haploidía, un solo juego cromosómico, pero nosotros sabemos que solo tenemos 2 células, ¿no? Haploides. Poliploidía, un aumento por duplicación del complemento cromosómico. Aneuploidía, a organismos o células que tienen uno o más que el número básico de la especie, o menos, ¿no? Por eso hablaríamos de lo que son las monosomías. En las aneuploidías nosotros tenemos a las monosomías, que nos hablan de la ausencia de un cromosoma del par homólogo. Tenemos una sola considerada viable, la que conocemos como el síndrome de Turner. Entre las trisomías, si bien se pueden presentar en varios cromosomas, tenemos viables solamente 13. Vendrían a ser la del 21, la del 13 y la del 18, aunque el nivel de sobrevida va a depender de las malformaciones congénitas que los acompañen. Nos hablan que la mayoría de las trisomías son causa de abortos. ¿Se acuerdan, no? Que las mujeres sufrían abortos en etapas tempranas y que muchas de ellas los consideraban como menstruaciones retrasadas o anormales. Entonces, estas son consideradas cromosomopatías. Y que el cuerpo es tan sabio que se da cuenta, ¿no? Que estas son incompatibles y las elimina. Tenemos trisomías de somáticos, de cromosomas somáticos y tenemos trisomías de cromosomas sexuales. En las monosomías se me olvidó decir que solamente tenemos viabilidad de lo que va a ser la monosomía sexual, ya que son raros. Ahora recién estamos viendo casos clínicos donde se presentan monosomías de somáticos, como por ejemplo del 9. Y que es en un niño que sí ha tenido viabilidad. En los mosaicos nos hablan de la coexistencia de células normales y células alteradas, mostrándonos intercalado, digámoslo así, vemos células normales y vemos células alteradas. Iniciemos con algunas monosomías. Entonces, la monosomía, ¿no? Es la que nos habla de la pérdida de un cromosoma. Muchas veces tenemos a las alteraciones en los autosomas que pueden ser consideradas mortales. Ya. Entonces aquí ustedes ven un cariotipo de un síndrome de Turner, ¿no? En este cariotipo tal vez les puede llevar a confusión. Todas van a estar apareadas, excepto aquí, ¿no? Nos muestran una disposición, digámoslo así, rara, porque el cromosoma 6 se ha subido para la representación de este cariotipo. Entonces vemos varios que se han desordenado, ¿no? Pero nos hablan de que es la representación de un cariotipo de un síndrome de Turner, ya que solamente va a apreciarse un cromosoma X. Vemos, ¿no? La disposición de varios solos, pero vemos también cromosomas añadidos al lado de lo que van a ser otras áreas. Aquí tenemos, sí, una representación típica de un cariotipo de el síndrome de Turner, donde claramente pueden ver ustedes un cromosoma X solo.
Bueno, entre las características del síndrome de Turner nos hablan que tiene una frecuencia de 1 en cada 10.000 niñas nacidas, sin influencia de la edad parental. Entre las características nos hablan de una talla pequeña, entre unos 50 metros, una alteración que induce a la falta de formación de caracteres sexuales secundarios, por lo que no se puede decir que desarrollan la pubertad. No hay formación de caracteres sexuales secundarios y se presentan malformaciones a nivel de lo que va a ser la estructura, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la carita nos hablan de párpados oblicuos hacia abajo y hacia afuera, bóveda palatal ojival, mandíbula pequeña, orejas de implantación baja, cuello corto y ancho, implantación baja del cabello, tórax ancho en forma de escudo. Aquí vemos otro cariotipo que nos hace referencia al síndrome de Turner, donde solamente presentamos un cromosoma X. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, que nos permite visualizar ciertas características. Tenemos a una niña de baja estatura que no sobrepasa lo que es el 1,50 m. El tórax es largo y ancho. Nos mencionan que puede estar como se puede formar como un escudo. Vemos las areolas mamarias separadas. Tenemos lo que es el metacarpo corto, las uñas pequeñas. Pueden presentarse estas manchas marrones. Tenemos cuello corto. Tenemos alteraciones vasculares como por ejemplo una estenosis aórtica. Vamos a ver deformidades del codo, ovarios no desarrollados, por lo que estas niñas no tienen ciclos, ¿no? Entonces no presentan menstruación. Aquí ustedes ven dos fotos de niñas Turner. Ambas nos están mostrando características particulares. No hay desarrollo. Ustedes saben que la pubertad en las niñas inicia entre los 8 años y medio a 9, con el inicio de lo que es la formación del boto mamario. Entonces estas niñas están por encima de esta edad y claramente se ve que no han desarrollado lo que es los caracteres sexuales. Si ustedes ven aquí, tenemos un cuello ancho, corto, y pueden observar la redundancia de piel. Esta otra niña, miren, está en un área donde se le ha tomado la talla y como ustedes ven, no sobrepasa lo que es el 1,50 m. Nos muestran que no hay un desarrollo de las características sexuales secundarias, no hay vello pubiano ni desarrollo mamario. Se la asocia con otro tipo de alteraciones, por ejemplo, miopía severa, catarata congénita, sordera congénita. En relación al desarrollo psicomotor es variable, ya que algunas pueden presentar un IQ normal y otras algún tipo de retraso. Ya hemos visto estas características. Aquí vemos otro cariotipo donde nos muestra no solamente la presencia del cromosoma sexual. Bueno, entre las causas o las formas de presentación, vamos a ver que algunos cromosomas sufren pérdida parcial o pérdida total de un brazo, lo que va a determinar también como una monosomía parcial, y es una de las formas en las que se puede presentar este tipo de monosomía. Aquí tenemos a otro síndrome, que no es una monosomía total. Este es una monosomía parcial del cromosoma 5. Ustedes ven aquí un cariotipo donde nos muestra, ¿no?, una pérdida parcial del brazo largo, de lo que es del brazo corto del cromosoma 5. Para la representación de este síndrome tenemos 46 menos 5P.
que nos estaría hablando, ¿no?, de la pérdida de parte del brazo corto del cromosoma 5. La principal característica de este síndrome es la alteración que pueda presentar a nivel de la laringe, ya que ustedes saben que la laringe es el órgano de la fonación. Entonces, estos niños presentan lo que es el maullido de gato, o sea, un llanto muy similar al maullido de gato por las malformaciones de la laringe y la glotis. Su supervivencia dependerá de las malformaciones que pueden acompañar, ¿no? Se presenta 1 en 50,000 casos. Y si no tiene malformaciones severas, se habla de que estos niños pueden llegar a sobrevivir. Aquí tenemos, ¿no?, a un cri du chat ya grande. Si nosotros tomamos en cuenta lo que es la historia, hablamos que el cri du chat ha sido considerada como una monosomía parcial del cromosoma 5. Ha sido descrita por primera vez en el año 1963 por Jerome Lejeune. Por eso es que a algunos lo denominan como el síndrome de Lejeune. En 1964 ha sido determinada esta caracterización por una autorradiografía. Hermann y colaboradores demostraron que la deleción correspondía al cromosoma 5. Y en 1970, Casperson y asociados lo corroboraron empleando una tinción con mostaza de quinacrina. Es una enfermedad congénita donde nos muestra, ¿no?, una epidemiología variada. Habíamos visto en la anterior imagen los mismos índices de casos. Puede presentarse 1 en 15,000 o 1 en 50,000 nacidos vivos, que eran los datos que habíamos presentado anteriormente, con una prevalencia mayor en mujeres. La mayoría de los casos se presentan de forma esporádica. Entre el 10 al 15% se habla de hijos de padres portadores de lo que va a ser una translocación. Entonces ustedes ven este cariotipo que nos muestra, ¿no?, una pérdida del brazo corto del cromosoma 5. Aquí tenemos la visualización de un cromosoma 5 normal, donde tenemos a los segmentos bien detallados. Nos muestran un brazo largo y un brazo corto. En la deleción nosotros vemos pérdida de material, ¿no? Si bien ustedes ven, tenemos pérdida del segmento 15.2 y 15.3. Se menciona que estas áreas de pérdida vendrían a representar las características que presentan estos niños. La causa del síndrome del maullido de gato va a ser la pérdida de este pequeño pedazo de información, ¿no? Es probable que en este pequeño segmento de cromosoma se supriman genes que den lugar al control del crecimiento celular y puede ser caracterización de las características de este síndrome, ¿no? Tenemos que entre un 85 a 90% va a ser producto de una alteración o mutación espontánea de la estructura del cromosoma 5. Pero tenemos un 10 a 15% que nos muestran como forma de presentación de una translocación paterna. Y de este 15%, el 80% obviamente va a ser representado por el papá. Entonces, por ello es que en estas personas y en estos grupos familiares se requiere, ¿no?, lo que es un seguimiento genético. Ya, entre las características, ya ustedes ven aquí, la laringe, alteraciones a nivel de la laringe, donde se va a presentar un llanto muy parecido a lo que es el llanto, el maullido de un gato, por las alteraciones que va a presentar. Algunos niños solo presentan esto, que nos habla como que una falta de maduración de la laringe, y conforme van pasando los años, hasta los 2, podemos decir que estos tienden a evolucionar mejor.
tenemos lo que son los rasgos faciales. En este síndrome ustedes van a ver que la cabecita es pequeña, es redondeada y puede presentar una barbilla pequeña. Los ojos se van a encontrar un poquito separados y tenemos aquí una raíz nasal poco diferenciada. Las orejas van a estar en posición baja. En relación a la cognición y conducta, puede presentar dificultades en todas las áreas del neurodesarrollo. Puede haber retraso en la adquisición de la marcha, retraso en el habla y trastorno del lenguaje, retraso mental de grado variable, dificultad de atención, hiperactividad y algunas veces hasta agresividad. En relación a la afectación de otros órganos, es poco frecuente, pero pueden llegar a presentar malformaciones cardíacas, alteraciones del tono muscular o problemas musculoesqueléticos. Ustedes ven aquí un par de cromosomas que nos está haciendo referencia, ¿no?, al bandeo. Este bandeo es el que se va a ver afectado en una de las porciones que nos habla de la pérdida de este material. Aquí vemos a 2 cromosomas 5, donde claramente nos muestran una lesión o pérdida de material del cromosoma 5. En relación al diagnóstico, tenemos formas, ¿no?, de diagnosticar en etapa prenatal, pero se realiza este tipo de pruebas cuando se tiene sospecha, ¿no?, si es que, digamos, el paciente tiene un antecedente familiar, porque por una simple ecografía, ¿qué característica podríamos ver? Necesitaríamos sí o sí lo que es un cariograma, ¿no? Entonces, si estuviera asociado a otro tipo de malformaciones, como por ejemplo alteraciones del tubo neural, de lo que es el tubo digestivo, podríamos pensar que un diagnóstico prenatal podría contribuir porque se realizaría lo que es una amniocentesis para poder determinar el cariotipo. Pero si no presenta malformaciones, entonces es bien difícil que se lo haga en etapa prenatal. Se aconseja que los padres se informen sobre el síndrome y la posible transmisión. Como ya hemos visto, teníamos, ¿no?, como una forma libre o como una translocación principalmente paterna. Entonces sería bueno determinar si es que la afectación tiende a afectar la enfermedad tiende a afectar a un grupo de personas. Entonces, por eso es importante determinar en estos casos cuál vendría a ser la causa cromosómica. Ya aquí ustedes ven, tenemos a lo que es una sospecha, pero es en el nacimiento, ¿no? Cuando el pacientito muestre características faciales como las que les voy a mostrar o el maullido de gato. La única forma en la que nosotros podríamos confirmar es con la obtención de un cariotipo donde nos muestren una falta de material a nivel de lo que es el brazo corto del cromosoma 5. Aquí ustedes ven a un criduchat. Como pueden ver, la caracterización: carita pequeña, orejas de implantación baja, cuello corto, ven una separación mayor de los ojitos y la raíz de la nariz no es muy notoria, ¿no? Y aquí tenemos un maxilar inferior pequeño. Entonces serían las características de nuestro criduchat. En relación al tratamiento, no hay un tratamiento específico, ¿no?, ya que el tratamiento tendría que ser multidisciplinario porque tendríamos que relacionarlo con las malformaciones o afectaciones que pueda alcanzar, ¿no? Como ustedes ven, tenemos varios pacientitos que sí han logrado sobrevivir mucho tiempo. Si es que no presenta malformaciones congénitas,
Entonces, estos individuos llegan a vivir aproximadamente 50 años. Y tenemos el Día Mundial del Síndrome de Cri-du-Chat, ¿no? El síndrome 5P es el 5 del 5. Entonces, es el 5 de mayo. Otra monosomía que la literatura de inicio nos mencionaba que era poco viable, pero ahora se han presentado casos donde nos muestran la monosomía del cromosoma 9, puede estar acompañado de otras malformaciones y esta puede recibir un tratamiento multidisciplinario y presentarse en productos y hacerlo viable. Entonces la representación sería, por ejemplo, aquí tenemos al cromosoma XY, sería 45XY menos 9. Bueno, ya hemos visto las monosomías, que vendría a ser, digamos, la más representativa del síndrome de Turner, ya que de inicio la bibliografía nos mencionaba que de cromosomas somáticos no era probable la vialidad, pero ahora sí podemos ver que pueden nacer y sobrevivir. Tenemos aquí las trisomías, donde se van a presentar no solo de somáticos, sino también de sexuales. Y se puede observar la forma en la que se presentan. Tenemos aquí una representación esquemática de un posible emparejamiento de 3 copias de un cromosoma, formando una configuración en la meiosis. Cuando tenemos sospecha de cromosomopatías, principalmente de las trisomías, es necesario realizar lo que es un consejo genético. Ya les había mencionado que este consejo genético se encarga de guiar hacia personas, hacia familias, grupos familiares, en relación a lo que es el seguimiento para poder detectar si tiene o no esta alteración. Se hace una especie de búsqueda o screening a partir de 35 años en mujeres gestantes. Ya que ustedes pueden ver en el cuadrito que a mayor edad, mayor probabilidad de tener niño con síndrome de Down o una trisomía. Por eso es que en algunos lugares, en mujeres mayores de 35 años, se hace estudios en busca de lo que son las aneuploidías, ¿no? Por eso se determinan muchas de ellas en etapa prenatal. Entonces, ustedes ven ahí, en menores de 20 años también se ha visto casos de Down y en mayores de 35. Entonces, por ello es importante que las mujeres añosas o las mujeres que tienen antecedentes puedan realizar un seguimiento para poder determinar la probabilidad del desarrollo de esta alteración. Vámonos con el siguiente síndrome. Bueno, aquí tenemos otra de las afectaciones denominada trisomía del par 13, donde vamos a ver a lo que es el síndrome de Patau. Y su representación cariotipos era 47 XX más 13, simplemente haciendo referencia a la representación del cariotipo. El Patau es una trisomía, considerada una enfermedad genética por la presencia, caracterizado por la presencia de un cromosoma 13. Ha sido descrita genéticamente por primera vez en el año 1960 por Klaus Patau, que ha sido un genetista alemán. Entonces, él decía que los que nacían con esta alteración morían poco tiempo después de nacer, la mayoría a los 3 meses, pero algunos podrían llegar hasta el año, y se cree que entre el 80 y 90% de los fetos con este síndrome no llegan a término. El síndrome de Patau, ustedes van a ver que entre las 3 trisomías viene a ser la que presenta mayor cantidad de malformaciones.
El 75% de pacientes presentan una trisomía de todo o de una gran parte del cromosoma 13. Y se debe a lo que es la no disyunción cromosómica durante la meiosis. Principalmente se produce en lo que es el gameto materno. El 20% de los casos se va a deber a translocaciones, siendo una translocación 13q14 la más frecuente. Se han descrito casos también de mosaicismo, donde tenemos células normales y células alteradas. Esto vendría a presentarse, ¿no?, en un 5%. Y estos pacientes presentan un amplio rango fenotípico que puede ir desde las malformaciones típicas hasta un fenotipo cercano a la normalidad. El grado de retraso mental es variable y estos pueden llegar a sobrevivir, pero ustedes van a ver que se han presentado varios. Tenemos, ¿no?, lo que son múltiples malformaciones relacionadas a este síndrome. Por ejemplo, aquí ustedes ven una ciclopía, ¿no?, con probóscide. Entonces, las malformaciones que acompañan son las que le llevan a la muerte. El síndrome de Patau es una alteración que va a presentar malformaciones congénitas a nivel de lo que van a ser la cara. Y como ustedes pueden ver, puede haber también afectación de órganos vitales. Este niño, por ejemplo, no tiene nariz y este ha desarrollado una probóscide. El 90% ya hemos dicho que se puede presentar por una anomalía cromosómica. Ambos padres pueden tener cromosomas normales, pero tener hijos con el síndrome, pero esta probabilidad es bastante pequeña, ¿no? De acuerdo a las probabilidades, se presenta como una trisomía libre o como una translocación. Hemos visto gran cantidad de malformaciones. Bueno, ustedes han visto la de características faciales, pero no debemos descartar que estos niños presentan incompatibilidad y llegan a vivir horas y máximo meses, pero a 3 meses y después fallecen. La frecuencia es como trisomía libre, una en cada 20,000 nacimientos. Y las alteraciones faciales son las principales, mostrándonos lo que es, bueno, la ciclopía, que es lo que ustedes han visto. También tenemos lo que es la fisura labial-palatina bilateral, frente huidiza, ulceraciones de cuero cabelludo. Puede tener malformaciones oculares, cerebrales, cardíacas, genitales, y la muerte de estos niños es bastante temprana. Aquí ustedes ven a los Patau. Tenemos aquí con fisura labial palatina bilateral. Aquí tenemos unilateral. Bueno, estos niños no llegan a sobrevivir. Es revisado y nos muestran a este niño como un Patau que ha podido sobrellevar todas las alteraciones y puede vivir aunque con alteraciones musculoesqueléticas y puede desenvolverse sin malformaciones craneales o faciales. Aquí tengo una imagen que nos hace referencia al Patau, ¿no?, donde nos estaría mostrando múltiples malformaciones congénitas, malformaciones cardíacas, malformaciones renales, la presencia de una hernia umbilical. También tendríamos criptorquidia. Como les dije, la edad promedio no se ha tomado en cuenta como algo importante, pero nos hablan que el promedio viene a ser de 32 años. Tenemos al siguiente síndrome o trisomía, que viene a ser la de Edwards. Esta, como ustedes ven, se va a representar como 47XY más 18, ya que se va a presentar como una alteración en el 18.
Nos muestra múltiples alteraciones. Como ustedes ven, va a tener cráneo alargado, va a presentar incluso las suturas craneales pueden presentarse abiertas al nacer. Va a presentar malformaciones en la orejita, mostrándonos lo que son las orejas faunescas. Y va a tener cuello corto, cuello ancho. A nivel del tórax va a tener esternón pequeño, alteraciones cardíacas como defectos de septo ventricular. Puede presentar malformaciones renales como un riñón en herradura, alteraciones en extremidades como los deditos superpuestos. Tenemos persistencia del conducto arterioso, deformación en caderas, genitales externos prominentes, alto tono muscular, talón prominente. También se les da un poco tiempo de probabilidad de subsistencia por las múltiples malformaciones que tiene. Y la edad promedio en la que tienen las madres es de 34.7 años. La mayoría de estos niños se presenta en mujercitas y su incidencia es entre 1 en 8,000 nacidos. Tenemos aquí al niño en vista lateral, ¿no? Tenemos a los deditos que están sobrepuestos y aquí tenemos una vista lateral que nos muestra la oreja faunesca, la cara o la facies plana, tenemos la nariz plana y maxilar inferior pequeño. Hipoplasia, como muestran ahí, mandibular, microretrognatia, cardiopatías frecuentes, puede presentar malformación de la pared abdominal como onfalocele y se diría que la muerte es precoz. Y ahí ven, ¿no? A un niño con trisomía bastante pequeño. Esta es una niña que ha podido sobrevivir, aunque ustedes ven características faciales particulares, ¿no? Que nos reflejan que sí presenta las características faciales mencionadas. Vamos con una de las trisomías, digámoslo así, más comunes y la que tiene mejor sobrevivencia, ¿no? Es la trisomía del par 21 o síndrome de Down. Esta va a estar representada como 47, en este caso XX más 21, porque nos muestra, ¿no?, la presencia de la trisomía en el par 21. Esta es la característica de los niños con síndrome de Down. Nos dicen que la apariencia de la facies es mongoloide y las características son marcadas. Ahorita vamos a describirlas. Aquí tenemos una facies. Tenemos pelo lacio y fino, cara redondeada, cabeza pequeña, boca pequeña, que asemeja tener una lengua grande, aunque simplemente es por el tamaño reducido del maxilar inferior. Entonces presenta una lengua normal, pero parece que estuviera saliendo de la cavidad oral, por lo que incluso esta lengua suele presentarse de forma como una lengua saburral. Tenemos cuello corto, ancho, orejas de implantación baja, nariz sencilla de montar. Creo que es todo. Se presenta 1 de 800 nacimientos vivos, pero no debemos olvidar, ¿no?, el factor de riesgo que viene a ser la edad materna. Entonces, la edad materna es la que va a aumentar el riesgo de probabilidad de tener un niño con estas características. El diagnóstico, si bien se puede hacer en etapa prenatal, porque tenemos, ¿no?, técnicas invasivas y no invasivas. Entre las no invasivas tenemos la alfa-fetoproteína, que nos podría dar parámetros de las aneuploidías.
pero también tendríamos una ecografía, ¿no? Que nos permite visualizar lo que es la translucencia nucal, que también nos estaría hablando de aneuploidías. Aparte de eso, tendríamos las pruebas invasivas que nos van a mostrar un cariotipo, ¿no? La determinación del cariotipo, donde estaríamos hablando de un niño con síndrome de Down. Cuando se hace este tipo de diagnóstico prenatal, se trata de determinar si estos niños tienen o no alguna malformación congénita que pueda ser incompatible con la vida, porque la supervivencia de estos niños precisamente se define por su asociación con alguna malformación importante. Si no tiene malformaciones importantes, este nos habla que puede llegar a sobrevivir incluso hasta los 60 años. Entonces, ya hemos dicho las características. Las enfermedades asociadas vienen a ser malformaciones cardíacas, malformaciones digestivas. A nivel de la manito, algo que no hemos mencionado, son dedos cortos. Tenemos lo que es el pliegue palmar transversal único, que es conocido como el pliegue simiano. Muchas mujeres no presentan indicios de tener un producto de alteraciones cromosómicas. Por ello es que en el momento del parto recién se dan cuenta. Y ahí recién se toma estudios y se determina y se confirma este síndrome. Ahí tienen ustedes a 2 niños Down con distintas características, ¿no? Estos niños tienen tendencia a tener infecciones respiratorias, cardíacas y pueden desarrollar enfermedades degenerativas y enfermedades neoplásicas. Pueden desarrollar lo que es una leucemia o enfermedades degenerativas como por ejemplo el Alzheimer. En relación a su citogenética, nos hablan que el 95% de los casos se va a presentar como una trisomía libre, simplemente como un cromosoma supernumerario. Pero tenemos también a lo que es como un síndrome producido por una translocación sobre otro cromosoma crocéntrico. Entonces, lo más frecuente viene a ser el 1446, que viene a ser, no se olviden, la translocación, ¿no? Es el intercambio de material entre 2 cromosomas. Entonces, una de ellas viene a ser esta, la forma de presentación del 1421, ya sea en sexo masculino o femenino. Entonces, nos muestran esta representación de 1421. O puede ser 46XY de 1421. Y aquí vemos otra imagen, ¿no? De un niño con síndrome de Down. Otro niño. Bueno, la facies característica es denominada la facies mongólica, ¿no? Esta facies mongólica nos habla de que el 90% se presenta en el par 21, aunque puede haber un mosaicismo en el 2 a 3%. La trisomía libre del cromosoma 21 se asocia a una edad materna o muy temprana o mayor a los 35, no a los 45. Pero la frecuencia va aumentando, ¿no? Y tenemos otra niña. Aquí vemos otra alteración que vendría a ser el síndrome de Wolff-Hirschhorn, que no tiene una probabilidad de subsistencia porque tiene alteraciones cognitivas y alteraciones morfológicas.
también está relacionada con una alteración, una mutación, y la cabecita tiene una forma ictiforme y tiene una muerte temprana. Otras de las alteraciones de las trisomías de los cromosomas sexuales, tenemos a lo que es la superhembra y el supermacho, donde tenemos la caracterización de que las señoritas tienen un cromosoma más. Dependiendo de la forma de presentación, muchas de ellas tienen características consideradas normales y incluso nos hablan de que puede presentarse como 48XXXX o 49XXXXX. Y sí, hay un caso clínico, ¿no? De la presencia de lo que es el síndrome 48. Vamos a ver en un momento las características de estas pacientitas. Tenemos el caso de 47XY, donde tenemos a los varones con una estatura mayor a 1,80. Se dice que estos tienen aptitud criminal e inteligencia más baja de lo normal. Aquí tenemos a la imagen de una señorita con trisomía X. Estas señoritas, miren, en su cariotipo nos muestran el triple X, nos hablan de problemas de espalda, suelen ser fértiles, pueden tener problemas dentales, epilepsia, problemas urinarios y dolor abdominal inespecífico. Aquí tenemos el síndrome de Duployé. Son hombres con un cromosoma X y 2 cromosomas Y. Nos muestran una estatura elevada y los relacionan, ¿no?, con la agresividad, ya que en algunos criminales nos dicen que se ha identificado como la presencia de este cariotipo. Y ustedes ven aquí doble Y y una X. Tenemos al síndrome de Klinefelter. Que son hombres con 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Aquí tenemos otro cariotipo que nos hablan de 2 cromosomas X y un Y. Se identifica a este grupo a lo que es el hipogonadismo, ya que cuando existen 2 cromosomas X y un cromosoma Y hay una caracterización clínica particular. Son los denominados individuos eunucos. Tenemos una falta de desarrollo de lo que son las gónadas y una caracterización longilínea del individuo porque tienen un tamaño alargado, ¿no?, de lo que son las extremidades inferiores. Aquí tenemos un esquema y una foto. Nos hablan de características distintas a las del sexo masculino, ¿no? Tenemos una implantación del cabello sin entradas. No presentan vellos, no presentan barba ni vello corporal en el tórax y la implantación del vello pubiano es femenina. Hay un desarrollo del área mamaria mostrándonos lo que es la ginecomastia. Hay una disminución de lo que es el tamaño testicular. Las caderas son anchas y los brazos son largos y también las piernas. Entonces ustedes ven aquí a una foto que nos muestra, ¿no?, a un individuo alto con ginecomastia y la grasa de una forma ginecoide, ¿no?, la que se presenta en las mujeres. Y la disposición del vello pubiano femenino y disminución del tamaño de las gónadas. Lo que le da a su caracterización de eunucoide viene a ser esa
esa textura longilínea, ¿no? Por las extremidades largas. Tenemos también la disposición del vello pubiano femenino y una falta de desarrollo de lo que va a ser la voz masculina. Otro síndrome viene a ser el síndrome del X frágil, que simplemente nos muestra caracterizaciones de alteración morfológica en edades adultas, ya que al inicio ellos no presentan alteraciones. Todas las alteraciones que se presentan en número van a estar relacionadas con alteraciones en la meiosis. Nos hablan de que la principal causa vendría a ser la no disyunción de los cromosomas o cromátidas en lo que son las divisiones meióticas. Hablaríamos de la no disyunción en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Entonces, ustedes ven, aquí tenemos una primera división meiótica con error, donde tenemos a una sola distribución y la otra célula queda sin material cromosómico. Una segunda división meiótica, aquí sí hay una división, pero tenemos una división anómala, ¿no? Lo que estas células anómalas nos darían cuando se cruzan con un homólogo, con un gameto, tendríamos la presencia de trisomías y monosomías. Aquí vemos una no disyunción en la segunda división meiótica. En la primera división meiótica tenemos una división normal, pero en la segunda división meiótica existiría la no disyunción de las cromátidas, por lo que se van a una sola célula, dándonos células alteradas. Estas serían normales, ¿no? Porque las cromátidas se han dividido. En la segunda división, en esta no tendríamos una división normal, ya que a una célula se van a ir ambas cromátidas y aquí no tenemos lo que es la caracterización de la cromátida. Entonces nos darían células anómalas. Aquí tendríamos normales por la división normal y aquí tendríamos trisomías y monosomías. Entonces la separación incorrecta nos van a dar gametos desbalanceados, nos van a dar monosomías y trisomías originadas con gametos que no han sufrido la disyunción, ya sea en meiosis 1 o en meiosis 2. Estas caracterizaciones pueden dar graves efectos fenotípicos en lo que es la transmisión de genes. Aquí tenemos la no disyunción en la segunda división meiótica, lo que nos va a dar como resultado disómicos y nulisómicos. Hablemos rápido de lo que son las euploidías. Estas simplemente son la alteración en el número de juegos cromosómicos. Es frecuente en lo que van a ser los vegetales y es inviable en humanos. El número de cromosomas entonces viene a ser múltiplo de n por el incremento del complemento de los haploides. Entonces tendríamos 3n, triploidía 69, 4n, tetraploidía 92 y mayor a 4n más cromosomas. Las euploidías son poco frecuentes en humanos. Entonces, la mayoría de ellos vienen a ser productos de abortos y se van a producir lo que son en células somáticas patológicas aisladas. Aquí tenemos a un lactante triploide que nos muestra una cabecita aumentada de tamaño. Aquí tenemos a las triploidías. Las probabilidades o el mecanismo, ¿no?, de las triploidías, que vendrían a ser bastante raras. Una de ellas viene a ser, por ejemplo, la fecundación de un ovocito
por 2 espermatozoides. Nosotros sabemos que por embriología que eso no es normal, ¿no? Porque una vez que un espermatozoide ingresa, se produce la reacción del ovocito cerrando o activando a los gránulos corticales para que estos puedan cerrar de forma hermética y evitar, ¿no?, el ingreso de más espermatozoides. Entonces vendría a ser un error del ovocito al no cerrar su membrana y produciendo una entrada de 2 espermatozoides. Otra de las formas de presentación de las triploidías vendría a ser la fecundación de un espermatozoide que no haya sufrido lo que es la división meiótica. Entonces, este espermatozoide tendría la carga completa más la carga del ovocito, se formaría lo que es otra célula, otro huevo triploide. Pues serían las 2 formas de presentación o mecanismos que darían lugar a lo que son las triploidías. Aquí tenemos un pequeño esquemita que nos muestra, ¿no?, a las alteraciones de los gametos, tanto femenino como masculino, y la probabilidad que nos daría, ¿no?, de las enfermedades cromosómicas. Entonces tenemos una alteración en la meiosis, donde no se ha producido lo que es la disyunción. Entonces tendríamos óvulos defectuosos. Tenemos a un óvulo defectuoso con doble cromosoma X, que se une al cromosoma X del espermatozoide normal y nos daría lo que es un huevo fecundado con 3X, dándonos un síndrome de triple X. Tenemos a un óvulo defectuoso sin cromosomas sexuales más un Y, nos daría un huevo 0Y, y este es incompatible con la vida, por lo que nos llevaría a lo que es una muerte embrionaria. Tenemos a un óvulo con doble X más el Y del cromosoma del espermatozoide, formarían un XXY, nos daría lugar a lo que es un síndrome de Klinefelter. Tenemos un óvulo defectuoso sin caracterización cromosómica más un X, tendríamos lo que es el X0 o síndrome de Turner. De la otra forma, cuando los espermatozoides están defectuosos, tendríamos a un espermatozoide XY más un X del óvulo normal, tendríamos a un XXY, que sería un síndrome de Klinefelter. Tenemos a un espermatozoide sin carga cromosómica más un X del óvulo, tendríamos un X0 o síndrome de Turner. Un doble Y del espermatozoide más un X del óvulo normal, tendríamos un XYY, que sería una polisomía o el síndrome de superhombre. Tendríamos aquí a un espermatozoide sin cromosoma sexual más el X del ovocito, del óvulo, tendríamos a un X0, dándonos lugar a lo que es un síndrome de Turner. Entonces, como ustedes pueden ver, la presencia de estas trisomías sexuales puede ser por alteraciones en los gametos, ¿no?, tanto en el óvulo como en el espermatozoide, que al fusionarse nos dan la probabilidad de las presentaciones sindromáticas. Y aquí igual ustedes ven, tenemos al óvulo normal y al espermatozoide normal, que nos da una fecundación de cigotos normales. Aquí nos muestran óvulos defectuosos y espermatozoides normales nos dan o trisomía o monosomía. Aquí ustedes están viendo lo que son poliploidías. Simplemente para que conozcan, ya que estas formas de presentación numérica no se van a presentar en los humanos. Por ejemplo, estas poliploidías nos hablan
que son raras en animales, pero se pueden presentar en lagartijas, salamandras, anfibios y peces. Son muy frecuentes en vegetales y en especies sexuadas. La poliploidía entonces es frecuente en vegetales más que en animales. La monoploidía se da en insectos sociales, por ejemplo, zánganos. Estas mutaciones son debidas a errores en la separación de los pares de cromosomas homólogos durante la meiosis. Aquí tenemos un ideograma de lo que es la célula humana triploide. Esto se va a poder ver, ¿no? Los organismos poliploides son más grandes y vigorosos y presentan características de gigantismo. Por eso es que se han utilizado en ciertas plantas cultivadas y eso es lo que ha dado un mejor resultado, ya que pueden presentarse en aumento de tamaño en hojas, semillas, frutos o flores, por lo que económicamente sería muy importante y se ha realizado en lo que es la alfalfa, el tabaco, el café, plátano, manzana, pera, lila y crisantemo. Otras formas de presentación tenemos la autopoliploidía, donde la causa es un error mitótico o meiótico. En la mitosis, la no disyunción al comienzo de una división mitótica es la que va a producir un autotetraploide. Entonces aquí tenemos a una célula diploide. En replicación hay separación de cromátides, no hay la disyunción y tenemos una célula autotetraploide. En la meiosis tenemos una célula diploide. En replicación no va a haber disyunción y tenemos aquí los gametos 2N que fecundan con un N y nos dan un triploide. Tenemos la alopoliploidía que se va a dar en las plantas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Tenemos aquí a los poliploides porque participan, se dice, en lo que va a ser la evolución, porque aumentan el número de cromosomas, por lo que darían lugar al aumento del tamaño, serían más grandes y contribuirían en gran manera a lo que es la economía. Entonces se habla de varias plantas en las cuales se puede hacer esto, ¿no? Aquí vemos el Triticum triticale, que es otra de las plantas donde se puede producir este tipo de alteración numérica. Ahora vayamos rapidito a lo que son las anomalías estructurales. Cuando hablamos de alteraciones estructurales, hablamos de pérdida o ganancia de material genético. Hablamos de deleciones, duplicaciones, reordenaciones, translocaciones. Para que se realice esto, tiene que haber rupturas en el cromosoma, seguidas de lo que va a ser un reordenamiento del material genético. Entonces, los extremos producidos son pegajosos y pueden unirse con extremos rotos. Cuando la aberración ocurre es solo uno de los homólogos y se dice que el individuo es heterocigótico para la aberración. Ya tenemos entonces alteraciones estructurales. Los cambios de la estructura cromosómica pueden ser agrupados en dos categorías. Cromáticas, cuando afectan a una sola de las cromátidas, y cromosómicas cuando afectan a ambas cromátidas en el mismo punto. Aquí tenemos entonces las variaciones cromosómicas estructurales, que nos hablan de mutaciones que se producen por cambios estructurales que eliminan, añaden o reordenan segmentos. Tenemos aquí a los cromosomas enumerados en segmentos, de la A a la G. Cuando nos hablan de deleción de D,
Por ejemplo, nos hablan de la pérdida del material en el área D, en este cromosoma. Cuando nos hablan de duplicación de BC, aquí tenemos la duplicación de este segmento, ¿no? Aquí tenemos la duplicación. BC, BC. Cuando hablamos de inversión BCD, simplemente es cuando se ha producido la inversión en estos tres segmentos. Translocación. La translocación simplemente es la alteración de los segmentos en el genoma. Tenemos de dos formas, la recíproca y la no recíproca, donde tenemos una alteración en la localización de los segmentos cromosómicos. Aquí tenemos de forma no recíproca y aquí tenemos de forma recíproca. Entonces, se van a presentar por roturas cromosómicas naturales o por sustancias químicas o radiación que han estimulado a la ruptura de este cromosoma. Tenemos la de lesión con pérdida, ¿no? Nos hablan de dos formas o de dos formas de presentación, la terminal y la intersticial. La terminal es cuando se pierde un segmento del extremo. La intersticial es cuando se pierde un segmento interno. Entonces aquí vemos que el cromosoma ha realizado un giro, se ha roto y ha perdido lo que era el segmento de giro. Se han vuelto a fusionar y tenemos una pérdida del segmento CD, que va a formar parte de la porción interna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pérdida de material. Esto podríamos mencionarlo, citarlo en lo que es el síndrome de Cri-du-Chat, que nos vendría a mostrar una lesión o pérdida de material. Y aquí estaríamos hablando del brazo corto del cromosoma 5. Duplicación. Nosotros vemos que estos cromosomas se acercan, ¿no? Aquí estamos viendo el 2 y el 3. Entonces, gracias a su acercamiento, tenemos lo que es una especie de duplicación de material. Entonces surge gracias a lo que es un apareamiento desigual entre cromosomas en sinapsis o por un error en la replicación antes de la meiosis. Entonces, estas duplicaciones dan lugar a lo que es la variación en fenotipo, dan lugar a la variabilidad genética para la evolución y dan lugar a la redundancia y amplificación génica. Es la misma imagen, solamente que aquí las vemos en horizontal, en horizontal, y es lo que nos permite ver, ¿no? La duplicación del 2 y del 3 con el acercamiento, lo que ha hecho que estas se vean modificadas, no así la 1 y la 4 que aparecen normales. Tenemos las inversiones. Esto es cuando un segmento del cromosoma gira aproximadamente 180 grados, quedando en posición invertida en el cromosoma. Entonces no se pierde el material, pero va a tener que existir dos roturas y la inserción y la reinserción para dar lugar a una nueva secuenciación del cromosoma. Tenemos entonces de dos formas, la paracéntrica y la pericéntrica. La paracéntrica que no incluye el centrómero y no cambia la morfología de los brazos. La pericéntrica que incluye lo que es el centrómero y va a cambiar la morfología de los brazos. Bueno, y aquí vemos la misma, ¿no? Tenemos a las translocaciones. Las translocaciones que nos hablan del desplazamiento de un segmento cromosómico a otra posición en el genoma. Tenemos la no recíproca y la recíproca, y aparte tenemos lo que es la robertsoniana. Entonces, aquí tenemos la no recíproca, cuando un segmento cromosómico se desplaza a otro cromosoma, como ven aquí. La recíproca es cuando hay un intercambio de segmentos entre dos cromosomas.
Entonces podríamos clasificarlos en internos, como estos, o en externos, porque se van a ir a los extremos, ¿no? Al intercambio de los extremos. Aquí tenemos cromosomas que nos muestran, ¿no?, cómo se ha realizado el intercambio. Aquí estaríamos hablando de translocación recíproca de extremos, porque aquí tenemos un segmento rojo y aquí un segmento amarillo. Entonces nos hablan de que puede ser posible de acuerdo a una translocación recíproca o en sinapsis del heterocigótico para la translocación. Ustedes ven aquí que por acercamiento estas se cruzan, producen la ruptura del cromosoma y se vuelven a fusionar intercambiando su material. Aquí tenemos simplemente por acercamiento, igual sufren lo que es una ruptura y se vuelven a unir con los segmentos del otro. Esta vendría a ser, ¿no?, de también extremo. Tenemos la tercera, que es la robertsoniana. Entonces ustedes ven que la rotura de los cromosomas se produce a nivel de lo que va a ser el centrómero. Tenemos entonces la unión de los segmentos más largos, quedando los fragmentos acrocéntricos inservibles, por lo que se pierde. Entonces aquí tenemos un cromosoma acrocéntrico que tiene un brazo largo y un brazo corto. Aquí tenemos otro brazo largo y brazo corto. Ambos se rompen a nivel de lo que va a ser las uniones con su brazo corto. Entonces se crea un nuevo cromosoma por esta translocación donde se fusionan las partes, los brazos más largos. Entonces se forma un pequeño fragmento de las porciones más pequeñas de los brazos cortos y esta se llega a perder. En esta imagen vemos así que se pierde y lo mismo aquí vemos la pérdida de lo que van a ser los segmentos de los brazos cortos. Las translocaciones entonces, como hemos visto, nos hablan del desplazamiento de un segmento cromosómico a un nuevo lugar del genoma. La recíproca va a ocurrir cuando hay intercambio entre dos cromosomas homólogos y simplemente se origina debido a sinapsis complejas en meiosis que producen gametos aberrantes. Solo el 50% de los descendientes de padres heterocigóticos sobreviven y pueden sufrir lo que es la semiesterilidad. Aquí tenemos a la translocación por fusión céntrica, que es la que nos estaría representando a la robertsoniana. Entonces, cuando hay dos roturas en los brazos cortos de dos cromosomas no homólogos, entonces los extremos largos son los que se van a fusionar y el resto es el que se va a perder. Este tipo de translocación robertsoniana provoca el síndrome de Down familiar, ya que el padre tiene una translocación entre lo que va a ser el cromosoma 14 y el 21. Entonces, esto se va a producir en meiosis, donde un cuarto parte de los gametos tendría dos copias del 21. Al ser fecundado, entonces daría lugar a lo que es una trisomía y sería la causa de lo que es el Down familiar. Entre las alteraciones de lesión, aquí por ejemplo tenemos a un síndrome característico. Lo llaman el síndrome de lesión 22q11.2. Es el síndrome de DiGeorge. Este síndrome va a tener varias alteraciones. Tenemos alteraciones inmunitarias, ya que forma parte de una de las representaciones de las deficiencias inmunitarias primarias. Y también, como ustedes pueden ver, presenta malformaciones a nivel de las estructuras de la carita. Es un síndrome que va a estar acompañada además de lo que son malformaciones o defectos cardíacos. Tenemos malformaciones o alteraciones del paladar, dificultades para la alimentación
problemas del sistema inmunológico, anormalidades de riñón, problemas de espina dorsal y dificultades en el aprendizaje. Entonces las características faciales, como ustedes pueden ver, nos llevan, ¿no?, a micrognatia, alteraciones en la formación de la orejita, alteraciones en la formación de la cara, como ven ustedes. Entonces nos lleva junto a lo que va a ser la deficiencia inmunitaria, la probabilidad de que estos niños no tengan mucho tiempo de supervivencia. Precisamente son susceptibles a múltiples afectaciones, infecciones, y los pacientes pueden llegar a fallecer en etapas tempranas. Bueno, entonces, jóvenes, eso sería lo más representativo en la